bien entonces? Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat, ¿sale? Voy a intentar estar al pendiente. Bueno, pues en la clase de hoy, es la última clase que les voy a dar hoy. Les digo que yo les voy a dar. Y va a tratar sobre circuitos. Me gustaría ver, ¿pueden ver mi pantalla bien? ¿Sí se ve? Ah, Sí, se ve, perfecto, profesor. perfecto. Bueno, pues lo que voy a hacer entonces es platicarles hoy sobre circuitos cuánticos, ¿sale? Y en esta clase vamos a ver cómo aplicar todo lo que hemos estado aprendiendo últimamente. Y pues cualquier duda, me pueden ir comentando, ¿sale? Entonces, como les comentaba en la clase anterior, los circuitos tienen esta estructura. Tenemos un estado en el cual vamos a preparar a los qubits que estemos utilizando y luego a estos qubits los vamos a modificar utilizando las compuertas lógicas que vimos la clase pasada. Y cuando hagamos eso, el estado va a cambiar y vamos a pasar de un estado inicial a un estado final, ¿sale? Y ese estado final es deseable que tenga información sobre algo que nosotros queramos resolver o sea, lo que ustedes necesiten, ¿no? El chiste es que el estado final va a tener la información que nosotros necesitamos después de ejecutar un algoritmo, ¿sí? Y la lectura del circuito se hace de, de izquierda a derecha, ¿sale? Entonces yo aquí voy a tener diferentes compuertas, no necesariamente tiene que ser una, pueden ser muchas. Y lo que les voy a enseñar el día de hoy es cómo leer los circuitos y cómo operarlos, ¿saben? Entonces, aquí, por ejemplo, en este circuito yo les puse tres compuertas. Les puse U1, U2 y U3. Y la clase pasada lo que aprendimos es que estas compuertas se representan con qué objeto matemático. ¿Alguien me podría decir, por favor? Muchas gracias. Ah, ¿sí? Dime. Matrices. Muchas gracias, compañera. Y Rafael puso matrices unitarias. Entonces, los dos, muchas gracias. En efecto, se representa con matrices unitarias, así que cada una de estas compuertas va a ser una matriz, ¿sale? Y como lo estamos leyendo de izquierda a derecha, vamos a tener que aplicar varias matrices al estado inicial. Esa es la idea, ¿no? Entonces noten cómo aquí, si yo leo de izquierda a derecha, la primera matriz con la que me encuentro es la matriz U1. Y yo aquí voy a tener un estado. Así que yo necesito que la matriz U1 sea la matriz que esté más cerca del estado. Y por eso, a pesar de que nosotros leamos de izquierda a derecha, la matriz U1, cuando la escribimos como matriz, se pone hasta la derecha. ¿Sale? ¿Sí quedó claro eso? Una manita arriba si ese es el caso. Sí, perfecto. Ahora, cuando ya tenemos la matriz de U1, nos desplazamos hacia la derecha y nos encontramos la de U2. Así que la siguiente es la de U2. Y luego lo mismo hasta que lleguen a la última matriz. ¿Sale? Así que tengan mucho cuidado cuando pasen de circuito a matriz. Se tiene que escribir la primera hasta la derecha y así sucesivamente. Bueno, así que lo que resta hacer es resolver circuitos. Yo les traigo varios circuitos e intenté pensar en qué circuitos de un qubit ponerles para explicarles conceptos interesantes. ¿Sale? Entonces aquí nosotros tenemos el primer circuito. Noten que aquí tenemos el estado inicial. Ahora el estado inicial tiene un índice J y J aquí dice que vale 0 o 1. Eso quiere decir que el estado inicial va a ser o el estado 0 o el estado 1. Y nosotros en realidad tenemos que resolver estos dos circuitos, estos dos de acá. Son el mismo circuito de la izquierda, estos de acá,
pero tenemos 0 y 1 como estados iniciales y todo lo demás no cambia. ¿Sale? ¿Sí quedó claro eso? Perfecto. Ok, ahora sí, tenemos que resolver el circuito para los dos estados iniciales. Y aquí, de este lado, lo vamos a hacer para j igual a 0 y de este lado para j igual a 1. Solamente me gustaría compartirles una estrategia que a mí me ha funcionado mucho para poder como ir rastreando qué es lo que va pasando con el estado. Aquí está el circuito, ¿no? Y noten que le puse una franjas de diferentes colores antes y después de cada compuerta, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que les estoy diciendo es que me calculen el estado antes de aplicar la compuerta S. Aquí con morado, después de aplicar la compuerta S y antes de aplicar la primera compuerta T. Y esa es la idea con todas las demás, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos de forma secuencial el circuito, es menos probable que nos equivoquemos y también ustedes pueden ir rastreando qué efecto tiene cada compuerta en el estado que están modificando, ¿sale? Así que esta es una forma de resolver circuitos de un qubit y yo les voy a mostrar dos. Esta primera que es la recomendable porque así es como ustedes van a tener que resolver circuitos de más qubits, pero también hay una otra forma más sencilla que nos va a servir un poquito más el día de hoy. Pero en las siguientes clases, definitivamente les va a servir más esta, ¿sí? Así que ambas, por favor, les pido que presten atención y que las tengan presentes. Muy bien. Entonces aquí hay que leer qué es lo que nos dice el circuito. Por ejemplo, en la línea azul, hasta ese momento no ha ocurrido, no hemos aplicado ninguna compuerta. Así que el estado va a ser el estado 0. ¿Están de acuerdo con eso? Literalmente ahí no ha hecho nada, solo es el estado inicial, ¿no? Pero cuando yo estoy ya en la etapa número 2, que es en la que está en morado, yo tengo que aplicarle la compuerta S al, al estado de la etapa 1, que es el azul. ¿Sale? La compuerta S, ¿alguien me podría recordar cuál es su matriz? ¿Alguien la recuerda? La vimos al final de la clase pasada. Es una de las compuertas de desfase. Es 100i. Muchas gracias. 1, 0, 0 y esto se lo tengo que aplicar a la matriz 1, 0. Esto me da 1, 0. ¿De acuerdo? Así que, listo, ya hicimos la etapa número 2. Ahora vamos a la etapa número 3, que me pide haberle aplicado la compuerta T al estado que obtuvimos en la etapa 2. ¿Sí? Vamos acá. ¿Sale? La compuerta T, ¿alguien me podría recordar la matriz de la compuerta T, por favor? Es 100 a la IP cuartos. Muchas gracias. Es esta matriz de aquí. Y esta se la voy a aplicar al estado anterior, a este de aquí. En este caso coincidió también con el estado inicial, pero de acá a acá no necesariamente tiene que ser el mismo estado, ¿sale? Entonces aquí vamos a poner 1, 0. Y esto otra vez me va a dar el estado 1, 0. Y ahora tengo que aplicar en la cuarta etapa otra compuerta T, ¿no? Entonces va a ser T aplicada al estado de la compuerta de la etapa 3. Y esto nuevamente es exactamente el mismo cálculo, ¿no? Así que esto me da todo el circuito. Cuando yo lo evalúo con el estado inicial 0, me termina dando el estado 0. ¿Sí? ¿Quedó claro la secuencia? ¿Cómo hicimos el circuito? Manitas arriba o manitas abajo. Sí, perfecto.
Ahora vamos a hacerlo con el estado 1, que es donde suele ser más interesante, ¿no? Por ejemplo, para el estado 1, aquí el estado va a ser 1, y luego le tengo que aplicar S al estado resultante de la primera etapa, y voy a tener que copiar acá y cambiar el estado inicial. Entonces aquí va a ser 0, 1, y esto me va a dar I por el estado 1. Ok, ahora vamos a la tercera etapa. La tercera etapa me pide T aplicado a la segunda etapa. Esto es 1, 0, 0, E a la IP sobre 4. Y esto se lo tengo que aplicar al estado de la etapa anterior. Entonces voy a tener una I, 0, 1. Y esto me da I por E a la IP sobre 4 por el mismo estado. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí se está entendiendo? Solamente es multiplicar por matrices de 2 por 2, ¿no? Ok, gracias por responder. Y la tercera va a ser otra compuerta T. Entonces voy a tener 1, 0, 0, E a la IP entre 4, aplicado a I, E a la IP sobre 4, por el estado 1. Y esto me da I por E a la IP sobre 2, por esto de acá. Es queda E a la IP sobre 2 porque queda algo como E a la IP sobre 4 por E a la IP sobre 4. Y si ustedes usan reglas de los exponentes, pues ahí sale el E a la IP sobre 2. ¿Sale? Y ahora tengo que simplificar esto. Recuerden que I es igual a E a la IP sobre 2. Así que voy a tener menos el estado 1. ¿De acuerdo? Así que listo. O sea, ya tenemos los dos casos. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo bien? Ok. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que tenemos es una matriz, bueno, un circuito más bien, un circuito que nos está llevando del estado 0 al estado 0 y nos está llevando el estado 1 al estado menos 1. Sí, eso es lo que hace este circuito. Ahora, este comportamiento les recuerda a algo en particular? ¿Alguna compuerta que hayan escuchado, que hayamos visto la clase pasada? ¿No? Bueno, esto es lo que define a la compuerta Z, ¿sale? Así que Z, este circuito, lo que hace es implementar la compuerta Z. Recuerden que la compuerta Z satisface que si yo se la aplico a 0, me lleva a 0, y si se la aplico a 1, me saca un signo menos, y cuando yo tengo un estado de superposición, lo que me hace es generarme una fase relativa de 180 grados o de pi radianes. ¿Sí? Ok. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es un poquito complicado, como si yo no conociera la matriz, por ejemplo, o tal vez no es tan sencillo verlo de este tipo de cosas, ¿no? Hay otra manera como de operar el circuito y tiene que ver con esta idea, ¿no? O sea, noten que si yo tengo, por ejemplo, tres matrices, voy multiplicando tres matrices, ¿cuál va a ser el resultado final? ¿Qué objeto matemático me va a dar? ¿Un vector, otra matriz o qué esperan ustedes? Otra matriz.
Otra matriz, exactamente, muchas gracias. Otra matriz de 2 por 2. Así que una forma que suele ser bastante buena de hacer es que en vez de yo estudiar los estados iniciales, como aplicarle el circuito a cada estado inicial, yo puedo obtener la matriz que implementa el circuito, ¿no? Y la idea es la siguiente. Yo en vez de aplicar U1, U2 y U3, yo voy a definir un nuevo operador o una nueva matriz que voy a llamar U y que va a ser S, T y T. ¿De acuerdo? Entonces, esto yo puedo esperar que tenga una representación de matriz. ¿Y cómo la puedo obtener? Pues multiplicando las matrices. Voy a tener U, la primera que, bueno, la que está más a la izquierda es una matriz T. Luego va otra matriz T. Y a lo último, una matriz S. Y es esta de aquí. ¿Sale? Entonces yo tengo que hacer esta multiplicación de 3 matrices y checar qué matriz me da, ¿no? Entonces noten que aquí pues todas estas matrices son diagonales, así que es muy fácil. Por ejemplo, si yo multiplico primero estas dos, lo que me daría es 1, 0, 0, e a la i pi sobre 2. Y e a la i pi sobre 2 ya vimos justo antes, que es i, así que yo puedo poner 1, 0, 0, i, que es la misma matriz que tengo de este lado, ¿sí? Y esto me va a dar 1, 0, 0, i cuadrada, e i cuadrada, pues es menos 1, y esta es la matriz de Pauli, sigma z, ¿sale? Así que esta forma es más directa para poder identificar cuál es como el efecto del circuito, pero algo que sí me gustaría comentarles con antelación es que mientras más grande sea el tamaño, el sistema de qubits que ustedes con el que van a trabajar, las matrices se van a ir haciendo exponencialmente más grandes. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tengo un qubit, yo voy a trabajar con matrices de 2 por 2. Esto es para un qubit. Pero si yo tengo 2 qubits, estas matrices van a ser de 4 por 4. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero matrices de 4 por 4 no son tan complicadas. Bueno, pues váyanse a un ejemplo tampoco tan fuerte, ¿no? Voy a ponerlo de este lado para que haya más espacio. Por ejemplo, para 5 qubits, yo voy a tener matrices de 2 a la 5 por 2 a la 5. Y 2 a la 5 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Entonces voy a tener matrices de 32 por 32. Y esto va a ser solamente para qubits, para 5 qubits. Y yo en una computadora cuántica no esperaría solo tener 5 qubits. O sea, 5 qubits sirven para muy poquito. Yo debería esperar tener como miles, millones de qubits. Y en general, cuando ustedes tengan n qubits, ustedes van a tener algo como 2 a la n por 2 a la n. O sea, para 100 qubits, ese número ya es súper, súper grande, algo que excede como nuestra imaginación, ¿no? Así que es por este motivo que esta estrategia de calcular la matriz solo sirve para sistemas pequeños, como de 1 o 2 qubits, e incluso de 2 qubits. A veces es un poquito difícil extraer qué matriz es, o sea, como
qué operador puede ser, ¿no? Y bueno, eso ustedes ya lo irán viendo más adelante con Freddy. Pero, pues bueno, estas son las dos formas en las que ustedes pueden obtener intuición sobre qué hace un circuito, ¿no? Y ya una vez que ustedes tienen esta matriz, pues ya solamente la aplican al estado inicial y obtienen directamente el estado final. Creo que eso también es importante ponerlo para que no se les olvide. Una vez que ustedes tienen U, el estado final se obtiene aplicando U al estado inicial. Y esto sería la matriz Z aplicada sea a 0 o a 1. Y pues bueno, ese sería como, ahí ya ustedes habrían resuelto el circuito, ¿no? Me gustaría, nada más por curiosidad, saber a quién le llamó más la atención la primera forma. Levante la manita si a alguien le agradó más. Y la segunda forma, ¿a quién le agradó más? Sí, ok, entiendo. Entiendo, pero sí. Gracias por participar, pero por favor tengan eso presente, ¿no? En el resto de la clase, sin ningún problema, podemos ocupar la segunda forma. Por ejemplo, para este circuito que les presento aquí, este circuito es muy sencillo. Es es otro de tres. Ah, Melody, ¿tienes una pregunta? Veo que tienes la mano levantada. No, solo que se había quedado así de la participación. No, está bien, perdón. Bueno, así que hay que resolver esto. Entonces vamos a hacerlo, vamos a definir como en la segunda opción un operador U, y este operador U va a ser eh, H, Z, H. Ahora, como estamos trabajando con matrices, es algo que no les había comentado, pero el gorrito se le pone a los operadores, a las compuertas, cuando están trabajando con notación de Dirac. Cuando no están trabajando con notación de Dirac, no se le pone. ¿Va? En este momento, como estamos calculando matrices, no estamos en notación de Dirac. Y bueno, entonces tenemos HZH, y esto sería 1/2 de 2, 1, 1, 1 menos 1. De ahí sería la matriz Z, 0, 1, 1, 0, 0 menos 1. Y luego tendríamos nuevamente 1/2 de 2, 1, 1, 1 menos 1. ¿Va? Y tengo que hacer esta multiplicación de matrices. Bueno, tenemos que ir a pares. Tenemos un 1/2 de 2 y un 1/2 de 2, y esto nos va a dar un medio. Y de ahí podemos multiplicar primero estas dos. Y eso me daría 1 menos 1, 1 y 1. Y luego tendría 1, 1, 1 menos 1. Y esto es 1 medio de 1 menos 1, o sea, 0. Luego tendría 2, 2 y 0. ¿Ok? Por lo tanto, esto me da esta matriz. ¿Alguien reconoce esa matriz? ¿Qué matriz es? Matriz de Pauli. Muchas gracias. Es la matriz de Pauli X, o la compuerta NOT cuántica, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Y entonces, este circuito lo que me hace es que si yo le doy un estado inicial J, el estado final va a ser aplicar X al estado J. ¿Sí? Así que si J es igual a 0, el estado final, ¿cuál va a ser? ¿Qué pasa cuando le aplican la X a 0? ¿A qué estado los lleva? Al 1, muchas gracias.
si aplico j igual a 1, ¿a cuál me lleva? Al 0. Gracias. ¿Ok? Y listo. Entonces, ya con esto ya se resolvió el circuito. Los circuitos de un qubit suelen ser bastante sencillos. Y el motivo por el cual les puse este circuito, de hecho es uno de los circuitos más como tradicionales pedagógicamente hablando, y lo que nos permite mostrar es que una compuerta que yo conozco, por ejemplo la X, la puedo representar como una secuencia de otras compuertas. Por ejemplo, Hadamard, la compuerta Z y la H, ¿no? Y entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿no es más sencillo solamente aplicar una matriz de 2 por 2 a tener que hacer la multiplicación de 3 matrices de 2 por 2? Y sí, o sea, ustedes están en todo lo correcto. Si nosotros nos quedáramos con una perspectiva de la computación cuántica que solo fuera matemática, definitivamente sería muchísimo más fácil solamente agarrar la X y no considerar esta combinación de tres matrices, pero, oh sorpresa, la computación cuántica no es solo un área que sea matemática, sino que se busca implementar en sistemas físicos. Y la descomposición de compuertas tiene aplicaciones en este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un esquema en el que ustedes tienen un código, ¿no? Es un circuito. Y entonces aquí tengo yo dos canales. Entonces noten que aquí tengo tres compuertas diferentes. El circuito está compuesto por H's, por Z's y por X, ¿sí? Y entonces cuando yo haga un código o que haga un circuito, para yo poder obtener las ventajas que se supone que una computadora cuántica nos debería dar, tengo que enviarlo a la computadora real para que lo corra y me regrese los resultados, ¿sí? Bueno, pues enviarlos a la computadora tiene no es un proceso tan directo como lo podemos hacer en nuestras computadoras clásicas. ¿Por qué? Porque una computadora cuántica actual no tiene la capacidad de implementar cualquier matriz que ustedes quieran, cualquier compuerta, ¿sí? De hecho, lo estándar es que se busque implementar compuertas que pertenezcan a conjuntos universales. ¿Se acuerdan? Por favor, levántenme el pulgar si recuerdan el concepto de conjunto universal. ¿Sí? O sea, ok, les recuerdo brevemente. Un conjunto universal es un conjunto de unas pocas compuertas que me permitan implementar cualquier algoritmo que yo quiera o cualquier circuito, ¿sí? Así que si mi computadora cuántica es capaz de implementar los elementos de un conjunto universal, entonces puede generar cualquier algoritmo que yo quiera con la precisión que necesite, ¿sí? Este, y miren, aquí en ocasiones se puede, en ocasiones no. En este ejemplo de computadora cuántica, yo les puse que esta computadora puede hacer bien la compuerta Hadamard y la compuerta Z, ¿sí? O sea, cada sistema físico favorece digamos, la aplicación de algunas compuertas. Y eso ya depende de la plataforma que uno escoja. Qubits superconductores, por ejemplo, puede favorecer implementar la compuerta X y la compuerta, no sé, la H. Y si yo me voy a átomos fríos, por ejemplo, puedo implementar la compuerta S y una CNOT o cosas así, ¿sale? A eso me refiero. En este caso, puedo aplicar la H y la Z. Y yo tengo este código que tiene H, Z y X. Entonces, cuando yo quiera implementar estas, a todo dar. Pero cuando yo tenga que implementar las X, pues aquí voy a tener un poquito de problemas, ¿no? Porque no es una compuerta que yo pueda hacer bien en la computadora. Pero ¿cómo se le da ese giro? Bueno, pues yo tengo que checar el código e identificar dónde están las que no puedo implementar también, que son estas dos de aquí, en amarillo, y tengo que utilizar tengo que reexpresar esas compuertas en términos de las que sí puedo hacer.
Así que yo en esta computadora hipotética, yo las que están en amarillo, tendría que expresarlas como X, me voy a usar otro color, X igual a HZX. Y noten que aquí estas tres ya las puedo implementar de forma eficiente. Hacer este proceso se conoce como transpilación, ¿sí? O sea, en mecánica, en computación cuántica en particular, transpilación se suele utilizar para, para expresar ese proceso en el cual yo pongo mi código, el que yo hice, en términos de las operaciones que puede hacer la computadora. Así que tengo un proceso intermedio antes de yo enviarlo, y eso se le llama transpilación. Ahora, eso me permite a mí implementar bien las cosas, pero noten que la profundidad del circuito, es decir, qué tantas compuertas tengo yo que aplicarle a cada canal, incrementa, ¿no? Y si recuerdan la primera clase que tuvimos, una computadora cuántica es muy frágil. Así que el tiempo que yo ocupe para ejecutar mis algoritmos es muy importante de cuidar, ¿sí? Y se tiene que optimizar. Así que este tipo de procesos son comunes, pero también si yo me paso de compuertas, las propiedades del sistema cuántico se habrán perdido, ¿sí? Entonces, si ustedes en algún momento, cuando trabajen en Qiskit, escuchan el concepto de transpiración, recuerden esto de aquí, ¿sale? ¿Quedó clara la explicación? Me puso Rafael, profe, ¿y por qué sucedería que algunas computadoras cuánticas puedan operar mejor algunas compuertas que otras? Es porque, o sea, cuando ustedes escogen una plataforma física, las compuertas son procesos físicos, ¿sí? Y algunos procesos físicos son más complicados que otros. Creo que esa es la respuesta más sencilla que te puedo dar. Y los procesos sencillos en la plataforma son las compuertas nativas o las favorecidas. Es por eso que ocurre. Bueno, entonces aquí ya vimos dos o tres circuitos. ¿Cuántos llevamos? Llevamos dos. Vamos a ver ahora esto de aquí. Dice, ejercicio, demostrar que el operador U1 por U2 es unitario si U1 y U2 son operadores unitarios. O sea, este ejercicio, ¿qué es lo que quiero yo mostrarles con esto? Que un circuito también es unitario, ¿sí? Así que después de yo aplicar un circuito, mis estados cuánticos van a estar normalizados y yo puedo aplicar cualquier compuerta que yo quiera siempre y cuando sea unitario, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar esto? Lo que tengo que hacer primero es sacar el transpuesto conjugado de UT. Sí, UT. ¿Alguien me podría decir, no sé si vieron esto con Freddy, me gustaría saberlo, ¿qué, cómo se escribe, cómo se puede simplificar esto de acá? ¿Alguien recuerda? La transpuesta de cada operador. Exactamente, es el Ah, transpuesto. Ajá, el segundo permite el primero, ¿no? ajá, tienen que intercambiar el orden primero, ponen U2 y U1 y luego le sacan el transpuesto a los dos, ¿sí? Si en algún momento tienen alguna duda con este tipo de propiedades, lo que pueden hacer es agarrar dos matrices arbitrarias, algo como M1 igual a B, C, D, y M2 igual a E, F, G, H, o como ustedes le quieran llamar, y entonces calculan las transpuestas conjugadas. Ujú. También agarran M1 y M2, definen una nueva matriz, sacan M daga y comparan esto con M2
y M1, ¿sí? Y esto se cumple para todas las matrices. O sea, esto de acá es igual a lo de que está acá para todas las matrices. Si solo se los comento porque entiendo que al comienzo es un poquito difícil llevar el hilo de este tipo de cosas, pero también estoy seguro que Freddy hizo un buen trabajo en enseñárselos, ¿no? Así que, bueno, tienen aquí está la transpuesta conjugada de el operador U total. Y luego tengo que aplicar U total daga a U total, ¿sí? Y esto me va a dar U2 daga U1, U. Esto va a ser de la transpuesta y esto va a ser de la normal, ¿vale? Hasta aquí se va entendiendo, pulgares arriba si se va entendiendo, por favor. ¿Ok? Y luego, fíjense, voy a enfocarme en este término de aquí, en los dos centrales. ¿Cuánto es U daga U si U es unitario? La matriz de identidad. Es la matriz de identidad. Muchas gracias. Así que aquí, esto me da la identidad. Ujú. Y como yo tengo la identidad por U2, entonces eso me da U2, ¿no? Y esto, si U2 también es unitario, ¿esto cuánto me da? La identidad otra vez, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que U daga U total es igual a la identidad, ¿sí? Entonces, les repito, lo que estamos mostrando con este ejercicio es que los circuitos que están compuestos por definición por matrices unitarias también son unitarios. Y entonces ya ustedes no se tienen que preocupar de que el circuito total sea unitario, porque sus bloques con los que lo están construyendo, que son las compuertas lógicas, son unitarios. ¿Sí? Entonces eso es otra cosa que les quería comentar. Ahora aquí va a estar un ejercicio reto, ¿sí? Que creo que también va a formar parte de la tarea. Entonces noten, el siguiente ejercicio está de esta forma, ¿no? Ustedes tienen un circuito aún más sencillo que los anteriores, que solo tiene dos compuertas, ¿sí? Pero estas compuertas yo les llamo U1 y U2, ¿sí? Y lo que me interesa es que ustedes chequen cómo se comporta este circuito si yo aquí pongo X, X, o pongo XY, pongo XZ. O sea, ustedes tienen que poner diferentes combinaciones. ¿Sale? Y aquí lo que les pido es, realicen 5 combinaciones diferentes de U1 y U2 y muestra que U siempre es otra matriz de Pauli, y aquí también me faltó poner, o la matriz identidad, multiplicada por los números más menos 1 o más menos i. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben obtener al hacer esas 5 combinaciones. Yo aquí solamente para hacerlo explícito, les voy a poner J, y aquí poner, por ejemplo, y luego poner X, y entonces tienen que hacer U igual a YX, calcular la matriz, y esto sería una repetición, ¿sí? En la segunda repetición es como algo equivalente, pero podrían poner, por ejemplo, ZX o ZY, ¿no? Entonces aquí tendrían ZY y tendrían que calcular qué matriz da, ¿no? Entonces, me gustaría, por favor, que esto lo hicieran de tarea y vieran que digamos, estos circuitos siempre les van a dar matrices de Pauli o la matriz identidad multiplicada por estos numeritos. ¿Y por qué les pongo este ejercicio? Bueno, porque
las matrices de Pauli son matrices muy especiales en las matemáticas y para mecánica cuántica son súper útiles, ¿sí? Y una de sus propiedades más interesantes se llama cerradura de grupo, ¿sí? Entonces, la cerradura de grupo lo que me dice es que si yo tengo la identidad, la X, la Y y la Z, y agarro dos, por ejemplo, agarro, no sé, U1 y U2, y las multiplico, esto va a pertenecer otra vez a la identidad, a X, a Y, Z. Va a ser alguna de esas multiplicadas por una constante, ¿sí? Entonces, en matemáticas avanzadas, eso se conoce como un grupo y los grupos tienen propiedades súper útiles, ¿sí? Entonces, hasta el momento yo solamente quiero que ustedes me hagan, por favor, 5 de estos circuitos y puedan mostrar en su proyecto o en su tarea que se cumple esta propiedad. ¿Sale? ¿Sí quedó clara la instrucción? Sí. Profe, una pregunta. ¿Por dónde Sí, bien. enviaríamos el ejercicio de reto? ¿Perdón? ¿Por dónde subiríamos estos ejercicios retos? Creo que Freddy los va a incluir en la tarea. No sé cómo se entreguen las tareas que él les pide. La pasada, ¿cómo la entregaron? ¿O ya la entregaron? ¿O no la han entregado? Sí, es solo que son diferentes problemas. Ajá, y nos da un formulario donde marcamos cada respuesta. Ah, bueno, Creo entonces que creo que sí. yo hablo con él para Ah, ya, que profe. los agregue, ¿sale? Sí. Sí, bueno, entonces vayan trabajando en ellos, por favor. Y bueno, entonces aquí les dejo esto por si les sirve para su ejercicio. Y vamos a pasar al último problema de esta clase. Ya después de esto podemos platicar solamente un momento para despedirnos, ¿no? Entonces aquí les muestro un circuito, ¿sí? Y la intención de este ejercicio es ver cómo sería un experimento con una computadora cuántica real, ¿sí? O sea, yo tengo los circuitos y están en el papel o en la pantalla, pero ¿cómo puedo yo, con un experimento real, cómo puedo yo enlazarme a este tipo de teoría que hemos estado viendo? ¿Sí? Entonces, primero vamos a hacer el circuito y de ahí les voy a enseñar un escenario típico en el cual ustedes podrían leer los resultados en un experimento, ¿sale? Entonces, aquí tengo el estado cero, y al estado cero, en la primera etapa, le voy a aplicar una Hadamard, ¿sí? De ahí, en la tercera etapa, le voy a aplicar T al de la etapa 2 y finalmente le voy a aplicar H al de la etapa 3. Solamente por continuidad, aquí voy a poner psi 1 y listo. Ahora, antes de seguir, también me gustaría hacer este ejercicio en notación de Dirac para que se vayan ustedes también acostumbrando a utilizarla. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? ¿Cuáles son como las identidades? Pues van a ser algo como H aplicado a cero. ¿Qué es lo que me da, chicos y chicas? 1 entre raíz de 2 de ket 0 más ket 1. Muchas gracias. ¿Ok? Y el aplicado al estado uno, ¿qué es lo que me da? Lo mismo, profe. Lo mismo. Sería menos ket 1. Muchas gracias. Es casi lo mismo. Ah, ya, ¿Sí? sí, 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 sí. Perdón, profe, perdón. No, no te preocupes. También vamos a utilizar la compuerta T. Y la compuerta T se define T aplicado a cero, pues me da el mismo cero. Y T aplicado a 1 me genera una fase de E a la IP sobre 4.
¿De acuerdo? Entonces son estas las propiedades que nosotros vamos a ocupar acá. Entonces tengo h aplicado a 0. Y esto directamente es ocupar la fórmula que tenemos allá. Y esto me da 1 sobre raíz de 2, 0 más 1, ¿no? Ahora, al estado 2 le voy a aplicar la matriz T. Por lo tanto, voy a tener 1 sobre raíz de 2, T aplicado a 0, más T aplicado a 1. Sí, y T aplicado a 0, ¿cuánto es, chicos? ¿Chicas? 0, es 0. 0, muchas gracias. ¿Y T aplicado a 1? ¿Cuánto es T aplicado a 1? Ahí, E a la cuarta. aquí es, perdón, aquí es 1. Entonces es E a la IP sobre 4 aplicado a 1. ¿Sí? Aquí, solamente para no parecer que lo corregí de repente, recuerden que la T es una compuerta de desfase. Así que la T al 0 no le hace nada y al 1 le agrega una fase. ¿Sí? Y es por eso que es un 1 en vez de un 0. No intercambia como la compuerta X, ¿no? Entonces aquí tenemos el estado de la tercera etapa. Es este de acá. ¿Sale? Y nos resta solamente aplicar la compuerta Hadamard para terminar el circuito, ¿no? Bueno, para terminar de operarlo, pero después hay que checar otras cosas. Entonces tenemos 1 sobre raíz de 2. Tenemos Hadamard aplicado a 0, más E a la IP sobre 4, Hadamard aplicado a 1. ¿Sí? Y entonces aquí tengo que hacer uso de las definiciones de la compuerta Hadamard que les puse acá, nuevamente. Y esto me va a dar un 1 sobre raíz de 2. Voy a tener 0 más 1 sobre raíz de 2, que viene de acá arriba, más E a la IP sobre 4 por 0 menos 1 sobre raíz de 2. Y este viene de acá. ¿Sale? ¿Quedó claro ese paso? En realidad no he hecho, creo, gran cosa, ¿no? ¿Sí? Profe, Perfecto. todo claro. ¿Tienes una duda, perdón? No, profe, todo claro. Ah, ¿no? Ah, perfecto, gracias. Ahora, lo que les recomiendo hacer es que tengo que identificar los términos con 0 y los términos con 1. ¿Sí? Entonces, por favor, aquí va a quedar un, un medio afuera, porque tengo un 1 sobre raíz de 2 afuera y tengo un 1 sobre raíz de 2 en cada término adentro, ¿no? Así que se va a factorizar un medio y tengo que factorizar el 0, el ket 0 con los que tienen flechita azul y eso me va a dar 1 más e a la IP sobre 4 aplicado al 0, ¿no? ¿Sí se entendió eso? Sí, Sí, perfecto, gracias. Más un medio de 1, y noten que aquí en particular hay un signo menos, así que lo tengo que poner menos e a la IP sobre 4. 1. ¿Sí? Y bueno, aquí es donde yo diría que ya terminamos de hacer el circuito. ¿Sí? Pero como yo deseo tener un enlace con los experimentos reales, ahora tengo que estudiar el perfil de probabilidades de este estado, ¿sí? Porque yo al comienzo tenía el estado 0 que tenía probabilidad
1, la completa probabilidad sobre el estado 0, y ahora voy a tener una probabilidad de obtener 0 y una probabilidad de obtener 1, ¿no? Entonces noten que aquí esto sería C0, porque ese es el coeficiente que está acompañando al 0, por eso lo factorizamos. Y este sería C1, ¿sí? Y si yo quiero calcular las probabilidades de medir 0 y 1 en un estado, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Alguien me podría recordar, por favor? Módulo. Módulo al cuadrado, perfecto. Entonces aquí voy a tener que sacar módulo al cuadrado, y esto va a ser la probabilidad de medir 0, y aquí módulo al cuadrado también, ¿sí? Es por eso que las probabilidades se utilizan. Y aquí, justamente, lo que tenemos que calcular son estas dos cantidades de aquí. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí se me va entendiendo? ¿Ok? ¿Cómo calculo yo el módulo al cuadrado de este número? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlo por su conjugado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, abusando de tu amabilidad, ¿serías tan amable de decirme cuál es el conjugado del número que está dentro del absoluto? Sí, sería 1 más e a la i pi cuartos, todo entre 2. Ah, perdóname, aquí no es menos, aquí es más. Sí, solo que me equivoqué al copiarlo. Entonces sería menos, ¿no? Ese sería el conjugado. Y el otro sería más e a la i pi sobre 4. De igual forma respondiste bien, te agradezco mucho. ¿Sí? Y aquí, bueno, tengo que calcular esta cantidad. Noten que abajo tengo un 2 y un 2, entonces me va a quedar un cuarto. Y voy a tener 1 por 1, 1 por e a la i pi sobre 4, e a la i pi sobre 4 por 1, y menos e a la i pi sobre 4 por e a la i pi sobre 4. Entonces los voy a hacer en orden, ¿sale? El primero, voy a hacer este de acá. Sí, ese me da 1, ¿no? Luego este de acá me da e a la i pi sobre 4. Ahora este de acá me da e a la menos i pi sobre 4. Y el último me da e a la i pi sobre 4 por menos e a la menos i pi sobre 4. ¿Eso cuánto es? 1. Muchas gracias. 1. Ok. Entonces tengo esta cantidad que tengo que simplificar para obtener un número, ¿no? Ok. Aquí yo les voy a ayudar con la primera y me gustaría que ustedes me ayuden con la segunda. El truco es el siguiente. Yo tengo e a la i teta, y esto alguien en la primera clase me dijo que era la fórmula de Euler, que es coseno de teta más i seno de teta. ¿De acuerdo? Pero ahora yo también puedo estudiar e a la menos i teta, y esto va a ser coseno de teta menos i seno de teta. ¿Va? Así que, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo sumo estas dos? ¿Sí? Que es una estructura como la que tenemos aquí. Si yo sumo e a la i teta más e a la menos i teta, del otro lado me queda 2 coseno de teta. ¿Sí? Así que en vez de poner esta suma de exponenciales complejas, vamos a poner 2 coseno de su argumento. ¿Quedó claro eso? Eso sí me gustaría que me dijeran. Sí, quedó claro. Sí, perfecto, gracias. Así que lo voy a dejar ahí al ladito para que ustedes puedan guiarse. Y esto me va a dar, tengo un 1 más 1, va a ser 2.
más 2 veces coseno de pi sobre 4. Y esto va a ser entre 4. Noten que tengo un 2 que puedo factorizar arriba. Tengo 2, 1 más coseno de pi sobre 4. Y 2 entre 4 se va y me da 1/2. Sí. Ahora, esta cantidad ustedes pueden meterla en la calculadora, por ejemplo. O pueden utilizar que 1 más coseno de pi sobre 4, que es coseno de 45 grados, es 1 sobre raíz de 2 sobre 2. Y entonces ahí sí, ya tienen que esta cantidad es aproximadamente, lo escribí por aquí. Se los voy a escribir hasta acá nada más. Esta cantidad es 0.8535, ¿sí? Entonces ven cómo después de hacer de calcular este módulo al cuadrado obtuvimos un número, ¿no? Ahora sí, yo les ayudé con el primero. ¿Ustedes me podrían ayudar con el segundo? A ver, ¿quién levanta la mano para que me ayude con todo el ejercicio? Una persona entusiasta. Ok, Guillermo, por favor, o Valentino, perdón, me dijiste que te gusta que te digan Valentino. Entonces, por favor, veme diciendo cuáles son los pasos que tengo que hacer para calcular esta probabilidad. Ok, pues primero lo multiplicamos por su conjugada. Ok, ¿cuánto es su conjugado? 1 menos e a la menos i cuarto Muchas gracias, sí. sobre 2 Sobre 2. por el mismo. Ok. Ok, ¿y cuánto me da esta cantidad? Siendo la distributiva quedaría 1 Ujú. menos e a la i cuarto Ok, vamos bien. menos e a la menos i cuarto Perfecto. ¿Y el último? más 1 Más 1, perfecto. ¿Y abajo? sobre 2. ¿Sobre qué, perdón? 2. 4, 4. 4, perfecto. Y aquí, ¿qué prosigue? Una pista es que podemos factorizar este signo menos. Entonces quedaría 1, 2 menos, ahora paréntesis, lo podemos hacer o directamente. Ajá, dime. Coseno, ¿Es solo coseno? Ah, 2 veces coseno 2 veces coseno, ¿no? Entonces, 2 menos 2 veces coseno ¿de qué? de pi, de pi cuarto o De, de 45 grados. ok, perfecto. Factorizamos el 2 y nos quedaría 1 Así, ¿no? sobre 4. Sí, Ok, perfecto. Sobre 4. ¿Y esto nos da? ya quitamos los 2 y nos quedaría lo. ¿Esto no? Ajá, ¿Sobre qué? sobre 2. Muchas gracias. Gracias, Valentino. Entonces ya, aquí está la segunda probabilidad. Y este número es aproximadamente punto 1465. ¿Sí? Ahora, algo que yo les recomiendo siempre que calculen probabilidades es que primero sumen todas las probabilidades que calcularon, estas dos, y sepan si da 1 o da algo muy cercano a 1 por los decimales, ¿sí? Entonces, ¿alguien podría hacerme el favor de sumar para checar qué da? O bueno, alguien que solamente en algún momento del siguiente minuto levante la manita para que diga que ya lo hizo en la calculadora.
Pero bueno, estas cantidades en efecto dan 1, ¿no? Y bueno, eso dice que nuestro cálculo va por buen camino, ¿no? Ahora, este perfil de probabilidades, yo lo puedo poner en un histograma, ¿sí? Entonces, donde tengo algo como, bueno, en el eje vertical, tengo la probabilidad y en el eje horizontal tengo la opción del qubit que estoy midiendo, ¿no? Entonces aquí 0.85 sería pues entre 0.75 y 1, sería algo como un poquito más abajo que eso, creo. Sería algo como por acá. Ujú. Y luego el punto 1465 sería lo que resta. Así que sería esto y esto. ¿Sí? Así que esto iría acá. ¿De acuerdo? Y esto en probabilidades es 0.8535 o 70 o u 85.35%. ¿Sí? Y el otro sería 14.65%. Ahora, ¿por qué decidí ponerlo de esta forma? Porque cuando yo corro en una computadora cuántica real, yo no voy a obtener estas probabilidades. En realidad, yo lo que voy a obtener va a ser o 0 o 1, ¿sí? Porque yo voy a medir en el estado y voy a obtener 0 con probabilidad 85% aproximadamente y 1% con probabilidad 15%, ¿no? De hecho, si ustedes quisieran como imaginarse el sistema de alguna forma, es como si tuvieran una moneda. Ujú. Y que la moneda estuviera como más gruesa de un lado. ¿Sí? El hecho de que la moneda esté más gruesa de un lado altera la probabilidad y como que la hace que difiera del un medio de cara y un medio de cruz. Entonces, sería una moneda que se llaman monedas alteradas o monedas sesgadas, en el cual la probabilidad de medir un lado, que le voy a llamar cara, sería diferente de 0.5 y la probabilidad de medir cara, bueno, en México le llamamos cara o sol, y también va a ser diferente de 0.5. ¿Sí? Entonces aquí es como si yo tuviera una moneda sesgada y que siempre me favoreciera, bueno, que me favoreciera mucho más caer en 0 que caer en 1. Pero yo voy a hacer varios experimentos. Por ejemplo, aquí yo hace ratito hice los experimentos con una moneda. Y entonces, bueno, puedo fingir que vienen de una. Más bien, yo les estoy dando este conjunto de datos que yo hice los experimentos presencialmente, y obtuve estas cantidades, ¿sí? Entonces aquí lo que me está diciendo es que tengo, en el primer lanzamiento obtuve 0, en el segundo 1, tercero 0, cuarto 1, quinto, sexto y séptimo, octavo obtuve 0, y en el noveno y en el décimo obtuve 1, ¿no? Así que si yo, por ejemplo, checo la frecuencia, del 0, esto fueron 6 veces 0, ¿no? Y la frecuencia de medir 1 fueron 4. El número total fueron 10. Así que yo puedo hacer una probabilidad de este experimento, bueno, más bien como de este sistema, yo puedo estimar el perfil de probabilidades dividiendo frecuencia de haber obtenido 0 sobre el número de lanzamientos. Y esto me da 6 entre 10. ¿Sí? O sea, 0.6, ¿no? O 60%. Y si yo saco la probabilidad de medir 1, esto sería la frecuencia de medir 1 sobre el número de lanzamientos. Esto sería 4 décimos o el 40%. ¿Sí? Ahora díganme ustedes.
Si yo agarrara una moneda como la que les comenté, que tuviera ese sesgo en la cara y en la cruz, y yo obtuviera estos resultados, yo me estaría yendo con la finta de que el perfil es diferente, de que las probabilidades son 60% y 40%, cuando en realidad tienen que ser 85.35 y 14.65. ¿Se parecen? Levanten si para No, ustedes es suficientemente... Ok, no. En realidad, depende de qué tan estrictos y estrictas sean, pero, o sea, para hacer cuestiones de computación cuántica y de ingeniería en general, 60% no, está muy, muy, muy lejos del 84, del 85.35 que necesitamos, ¿sí? Así que, ¿cómo puedo yo mejorar la precisión en mi perfil de probabilidad? ¿Sí? Bueno, primero voy a dibujarlo y aquí tendría yo 60-40, ¿no? Ese es el histograma que corresponde al experimento que yo hice. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo decido, en vez de hacer 10 lanzamientos, decido hacer 100, ¿no? Entonces yo ya tendría 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, y así ustedes van a poder, exactamente, por ejemplo, Valentino puso que en el laboratorio no deben diferir en un margen de error de 1.5%. Y eso es en laboratorios iniciales, pero en laboratorios de alta precisión, la precisión tiene que ser muchísimo más grande, ¿sí? Y bueno, cuando ustedes van aumentando el número de experimentos, lo que va pasando es que el perfil de probabilidades se va pareciendo más y más a lo correcto, ¿sí? A esto se le dice coloquialmente como hacer estadística, ¿no? Si ustedes hacen el experimento más veces, entonces las probabilidades, es menos probable que la moneda les juegue mal y les dé una perspectiva errónea de su naturaleza. Mientras más y más tiempo ustedes la giren, la avienten, se van a dar cuenta que está más sesgada hacia el 0 que al 1, ¿no? Pero en un margen de 10 lanzamientos no se puede notar mucho. O se empieza a notar, pero no tanto como en realidad es, ¿sí? Así que si ustedes, por ejemplo, aquí hicieran 100 lanzamientos, esto cambiaría de estar en 60, que estaba acá abajo, tendería a subir, y este que estaba en 40 tiende a bajar, ¿sí? Y pues, cuando yo sé que es suficiente estadística como para yo conocer los valores reales del perfil de probabilidad, en realidad, la única forma de conocer el exacto es haciendo infinitas repeticiones, ¿sí? Eso es un teorema, eso es un resultado central de la probabilidad y estadística. Solamente después de yo hacer infinitos experimentos es cuando yo puedo obtener con completa certeza el perfil de probabilidad del experimento que estoy haciendo. Pero bueno, nosotros en algún momento vamos a faltar, ¿no? O sea, no vamos a poder hacer infinitas repeticiones de un experimento, ¿no? Así que, pues uno tiene que decidir cuándo parar, ¿no? O sea, y generalmente, después de un número muy grande de experimentos, por ejemplo, de 10.000 o de 1.000.000, que se pueden hacer muy rápido con el software actual, ustedes ya van a tener una aproximación muy precisa de los perfiles de probabilidad, ¿sí? Entonces, toda esta explicación, lo que se hace en una computadora cuántica es que el circuito que ustedes manden se va a ejecutar 100, 10.000, 100.000 veces, ¿sí? Y entonces van a obtener una estimación real del perfil de probabilidades. Lo que nosotros estamos haciendo en este paso, en todos estos pasos, escribiéndolo así como operando las matrices
y obteniendo los perfiles de probabilidad se le llama simular, ¿sí? O sea, ustedes pueden simular en una computadora o pueden simular a mano, y esto es lo que ustedes esperarían de correr un circuito de esta naturaleza, ¿sí? Pero cuando ustedes lo metan a una computadora cuántica, no sale precisamente algo de este estilo. Puede salir con un poco de ruido porque el hardware tiene mucho ruido, o sea, actualmente es muy ruidoso y en vez de lanzarles 8514, 8515, les puede lanzar algo como 9010 o u 86 como 14, cosas así. O sea, el ruido tiene efecto sobre el perfil independientemente de que ustedes lo hagan muchas veces, ¿sí? Y eso es algo de lo que deben tener cuidado. Pero bueno, como este va a ser un taller, este curso en general de Quantum Hub va a ser para simular, entonces no se tienen que preocupar mucho por eso, ¿sí? Lamento si hablé mucho, pero considero importante comentarles estas cosas para que las tengan presentes. Y Guillermo, bueno, perdón, Valentino puso, profesor, y si tenemos el estado inicial y sus compuertas, ¿sí podemos saber con exactitud el porcentaje de probabilidad siempre? ¿O tenemos que hacer infinitos experimentos en la vida real? O sea, en principio, se tendrían que hacer infinitos experimentos, pero también hay técnicas para poder saber con la precisión con la que están estimando los perfiles. ¿Sale? Entonces, bueno, yo creo que con esto yo ya termino mi intervención en el curso. Cuando termine la clase, yo les voy a compartir el material y me gustaría solamente preguntarles y me gustaría que hablaran en este momento cómo se han sentido, sienten que han aprendido en este curso, bueno, en estas 4 sesiones del curso. En especial me interesa saberlo porque yo nunca le he dado a personas tan jóvenes, así que me encantaría escucharles. De igual forma, les voy a enviar un Google Form este fin de semana para que si quieren en privado decirme algún comentario, adelante, ¿no? Y pues gracias por permitirme enseñarles. Les deseo muchísimo éxito en su trayecto en Quantum Hub y pues no me pueden escribir o pueden escribir en el grupo del módulo 2 siempre que tengan una duda teórica, ¿sale? Y con gusto voy a hacer lo mejor posible por explicárselos. Y pues les mando un saludo hasta Perú. Espero que estén muy bien. Y gracias por sus comentarios. Los estoy viendo justo ahorita. Bueno, pues voy a ya dejar de grabar